Son las 3 de la mañana y recibes un correo con un solo asunto. Ven ahora mismo. El pasillo de la oficina está oscuro y el silencio es tan denso que puedes oír tu propio pulso. Sabes que tras esa puerta de roble grandotota, tu carrera y quizás tu estabilidad mental pueden terminar con un simple gesto de desprecio. No estás en una película de terror, no señor, estás en la realidad de millones de personas. Hoy no vamos a hablar de jefes pesados que no dan los buenos días, o esos que prometen el bono que nunca pagan. Vamos a entrar en la mente de los depredadores corporativos. Hablaremos de la impunidad de oro de los rascacielos de Nueva York, de los genios tecnológicos que te despiden en un viaje de ascensor y de dictadores que hacían que sus empleados temblaran de terror antes de abrir la boca. El grupo muy importantemente, presentan cosas muy importantes. Con Daniela y Federico, sobrevivientes naturales y preparados para todo. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 169 de podcast. Hemos vuelto, señores, y hemos vuelto con todo, dándole a todo el mundo. Ya le dimos a la suegra, ahora le vamos a dar a los jefes. Oye, mira que estos desgraciados se lo merecen. Se lo merecen. Vamos a dándole a gente que se la merece. Mira, antes que nada, quiero darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon, fieles, leales, remando. Ya con un poco más de luz, porque ya están llegando esos episodios de manera anticipada y también sin publicidad. Además, ellos forman parte de nuestro chat de WhatsApp, que es como una especie de grupo de apoyo. Sí. Ahí nos damos apoyo. Vaya que es un grupo de apoyo. Sí, nos mandamos stickers, memes y nos damos apoyo emocional. Saludos muchachos, gracias por estar ahí. Si ustedes quieren formar parte de este selecto grupo de mecenas en Patreon, solo deben meterse en patreon.com/cosas muy importantes y suscribirse desde $3 mensuales, que no enriquece ni empobrece a nadie. Les recordamos a los que simplemente nos siguen por el podcast que nosotros estamos también en la radio. Sí, señor. En Kiss FM 101.5 y eso tiene, obviamente, la señal puede salir por streaming. Exacto, kissfm.com y si no, igual en nuestro Instagram ven colgados los lives de cada miércoles. Estamos en una FM en Venezuela, la FM más antigua de Venezuela, tan antigua como nosotros. No, mentira, esto es mucho más antiguo que nosotros. Es la emisora adulto contemporáneo. Esa es una manera muy fancy de decirle a uno viejito. No, pero Dani, somos más viejos que el FM. Nosotros sí somos más viejos que el FM. Au. Casi. Au. Casi. Por poco, pero sí. No, es que el FM arrancó en el 89, creo. Por eso, pero por poco. Poco. Mira, en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes, en YouTube, en todas las plataformas de podcast también nos consiguen como Cosas Muy Importantes. Gracias a todas las personas que se han sumado recientemente a nuestras redes y que nos están escuchando. No sé si este es su primer episodio, segundo, tercero, pero bueno, hay 160 y pico para atrás que ustedes pueden curiosear dependiendo de su gusto. Historia curiosa, misterios, terror. Y este episodio tiene todo, tiene terror, tiene historia curiosa. Pero es que tiene true crime. Cualquiera que haya tenido un trabajo corporativo. Ay, o sea, trabajos en los que realmente estás en una empresa de esas grandes. Sí, cuando perteneces a esa gran familia. A esa gran familia. Lo más curioso es que son esos personajes, los chupamedias. Ah, sí. Ese personaje del medio. Sí. Porque generalmente el que está arriba es un psicópata. El 80% de las veces. Pero a veces anda en millones de cosas y no le para mucho, pero tú tienes... Hay un personaje de rango medio que busca como ascender o ganársela. Que hace micromanaging, sí. Se roba las ideas de los demás, pero bueno. Eso... Ya vamos a extendernos poco a poco. Pero mira, antes de arrancar con los expedientes que traemos el día de hoy, vamos a hablar de algo que acaba de reventar en los titulares ahora hace poco, acaba de empezar, ¿no? Es un estudio que hizo la Durham University Business School, bastante aterrador. Sí, señor, básicamente confirma que ese jefe de pesadilla no es una excepción, es un modelo de negocios que actualmente está colapsando. Así es, el reporte revela que casi el 80% de los trabajadores encuestados consideran que su entorno laboral es tóxico. Pero lo más loco... Pero es que basta meterse en LinkedIn.
Sí, de hecho LinkedIn para mí es una red social, es terrible. Es más falsa que pistola de mariachi. Sí, señor. O sea, tú dices, ¿qué le pasa a este poco de chupamedia? Que, o sea, yo he visto... Aparte hay un poco de gente que uno conoce su lado oscuro, pero en LinkedIn simplemente tienen corbata. Tú te metes en su Facebook. Son o en los su mismos Instagram, bastardos con corbata. o incluso en su TikTok, y tú dices, ya va, pero este tipo yo lo conozco, y de repente los ves en LinkedIn con corbata, todos corporativos, y uno dice, Una de las cosas que más me da risa, o sea, que lo he llegado a leer en LinkedIn, es deprimente de la gente que la votan. Y entonces dicen, lo disfrazan así como que es un nuevo comienzo y un mundo de oportunidades. Bueno, Carajo, pero todo depende de cómo quieras enfocar tus fracasos en la vida. No voy a juzgar esa parte, no. No, Daniela, pero es que tú lees de verdad, lees Sí, los perfiles de LinkedIn, de verdad se nos ha ido la manito con eso. Pero bueno, fíjate que este estudio es bastante revelador, porque los psicólogos están llamando a esto que la gente considera que su entorno laboral es tóxico como el atractivo oscuro. Estamos promoviendo a narcisistas y a psicópatas porque a primera vista los confundimos con líderes decididos y con gente con carácter. Los psicópatas que nos gobiernan. Tenemos tiempo que no hablamos de ellos. Es que básicamente el mundo está gobernado por psicópatas y nosotros lo decimos todo por sociópatas. Sí, señor. ¿Cómo quieren llamar? Sociópatas que nos gobiernan. Pero mira, hay una noticia muy reciente que salió también paralelo a este estudio. Esto acaba de explotar ahora. El 27 de abril se recibió esta demanda. Mira, esta es una demanda que recibió una ejecutiva de alto nivel de JP Morgan, identificada como Lorna Haddini, que fue denunciada por un empleado por abuso sexual. Ahora, la denuncia, no se han revelado demasiados detalles porque obviamente JP Morgan saltó a defender y decir no hay pruebas de eso, no hay pruebas de eso, y a proteger, pues porque ellos han tenido una serie de escándalos también de toda índole. Salieron a defender a esta ejecutiva, pero lo que se ha ido como colando en las redes, que yo me imagino que esto irá a profundizarse un poco más con los días, o puede que esta noticia se muera, no sé. Sí, pero tú te acuerdas de aquella... Es que lo tenía de esclavo sexual. Pero Daniela, ¿tú te acuerdas de aquella película de Demi Moore? Con Michael Douglas. Que es malosa esa película. Por supuesto que es malosa. Acoso sexual se llama. Exactamente, pero ¿quién puede pensar con su sano juicio? O sea, yo puedo entender si tu empleado es Brad Pitt, ¿sabes? Que tú sientas eso, pero realmente Demi Moore estaba como muy por encima de Michael Douglas. Sí. Michael Douglas ya es señor, o sea, vaya a tomarse un tecito. Sí, es verdad. No había pensado en eso. O sea, era como too much. Sí, y ella lo acosa y tal, y él sufre, él es una víctima. Él es una víctima. Pero bueno, este caso es real. Oye, caso... él siempre es una víctima de una mujer sedienta de sexo. Sí, ¿verdad? Porque él despertaba eso en los 90. ¿Qué le pasaba a los directores de cine? No lo sé, no tengo ni idea. Nos trataron de encasquetar a Michael Douglas como un sex symbol y la verdad es que no tanto, ¿no? Pero bueno, el hecho es que este caso está en tribunales, en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York. Recibió esta demanda de él, un subordinado de esta ejecutiva, Haddini, que aparte era casado, el pobre tipo. Y que supuestamente la mujer lo obligaba a mantener relaciones con ella bajo amenazas de perjudicar su carrera laboral. Yo leí que inclusive lo drogaba con Ropinol. ¡Qué horror! Se le montaba encima y él lloraba, o sea... No sé, ¿Y dónde leíste eso? Porque está en esa misma nota que tienes ahí abierta. Ay, lo que pasa es que no has visto la parte jugosa de la nota. No, yo no he leído lo jugoso porque no, pues todavía no he llegado ahí, pero bueno, los invito a que la busquen, podemos compartir este link después en nuestras historias. Por supuesto que aparte que esta historia está empezando y así como nos pasó con la suegra malvada, esta vieja mexicana, que por cierto, hay que hablar de esto, capo. Nosotros hicimos ese episodio cuando esa noticia explotó recién, había salido el video terrible de la suegra disparándole a la nuera y bueno, y para el momento en que grabamos el episodio, esa mujer estaba prófuga. Y si recapitulamos un poco, tú eres periodista y tú tienes ese olfato que tú cuando viste esto dijiste, tenemos que hacer un episodio de esto porque de suegras. Porque además hay muchas suegras en la historia que son terribles, ¿no? Pero lo que yo no me iba a imaginar nunca
es que a esta señora le iban a atrapar a 5 o 10 minutos en nuestra casa. O sea, esta señora mató a esta pobre muchacha en México y huyó al día siguiente. Ya los pormenores se saben, el hijo la vino a denunciar realmente el día siguiente, le dio como chance un día, esta señora tomó un avión a Panamá, de Panamá a Venezuela, llegó a Caracas, alquiló por una plataforma de estas de hospedaje alternativa a los hoteles, alquiló un apartamento. Daniela, en una nosotros zona. podemos decir Airbnb. Es verdad, pero es que no estoy segura que haya sido Airbnb, aunque es lo más probable es que sí. Fue Airbnb. Esta señora alquila un apartamento en una zona, señores, que es a menos de 10 minutos de nuestra casa. Sí, señor. Entonces las probabilidades de que hayamos estado haciendo mercado al lado de esta vieja maluca de la vieja mala. son No, muy, muy probables. y que nos haya escuchado en la radio hablando de ella. Capaz, porque eso lo hablamos. Pero bueno, el hecho es que ya esta mujer está detenida, está para el momento que estamos... Presa por detenida. Presa como por decimos. detenida. Ya para el momento que estamos grabando este episodio, asumimos que ya deben estar los planes de extradición por Interpol, etcétera. Y bueno, ya veremos en qué termina Y eso. ustedes saben por qué la agarraron. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela decimos que siempre hay un pajugo. Bueno, no sabemos, no lo han terminado de decir. Los vecinos, ojo, hay un medio de comunicación que se fue hasta el edificio donde ocurrió esto, ¿no? Y entrevistaron a algunos vecinos. Los vecinos están muy impactados porque dicen que nadie la había visto. Nadie supuestamente se había topado con ella. Pero a mí me huele que alguien se topó y dijo, y la denunció. Yo creo que fue, probablemente habrán sido los dueños del Airbnb, que cuando recibieron toda la documentación de ella, dijeron, ya va, espérate, vamos a calmarnos. Claro, ¿qué es porque esto, al vale? momento en que ella llega a Venezuela, ella todavía no tenía la orden de captura. La orden de Exacto. captura realmente se emite el 18. Ella llega a Venezuela el 16. De hecho, tú me preguntaste a mí, yo soy abogado, que qué implicaciones legales podía haber para estas personas que le alquilaron el Airbnb a ella. Claro, tú estás protegiendo a alguien buscado por Interpol, pero no en este caso porque ellos le alquilan el apartamento antes de que ella tuviese la orden de captura. Sí, o sea, lo que sí es probable es que le tengan el apartamento acordonado. Ah, bueno, eso sí es probable. Pero eso es otro tema. Pero bueno, volviendo vamos a con la este ñoñología, tema. Daniela. Exactamente. Vamos a hablar de jefes de terror, porque aquí, pues, como dijimos, no se salva a nadie. Ahora, ¿por qué el poder atrae al psicópata? Fíjate, hay una cifra que es escalofriante. Según el psicólogo organizacional Robert Hare, mientras que el 1% de la población general tiene rasgos psicopáticos, en los altos ejecutivos, en los CEO de las grandes corporaciones, esta cifra sube al 4% o incluso al 10%. Son un imán de estos personajes. Por supuesto. ¿Por qué? Y en parte, el que ha vivido el mundo corporativo lo sabe, y es porque el medio corporativo premia el ser despiadado. Sí. ¿Sabes? Mientras más despiadado eres, más puedes subir, porque no tienes ningún tipo de escrúpulo. Claro. Haces lo que sea para poder llegar a un escalón más arriba. Y aquí entra la famosa triada oscura en la oficina. Exacto. ¿Qué es la triada oscura? Fíjense, el narcisismo. Es decir, todo es gracias a mí. Esa necesidad que tienen muchas personas de admiración constante. Tienes el maquiavelismo, que es el fin justifica los medios, claro. Manipulación y explotación de los demás para tu propio beneficio. Esto sí es un clásico de cualquier jefe. Y aquí en Venezuela más que suficiente. Sobran. La psicopatía subclínica, que es la falta de empatía y remordimiento, el encanto superficial y la toma de riesgos impulsiva. Yo esto lo he vivido, esto se ve muchísimo. Mira, tú lo has en el vivido. sector bancario. Sí, señor. Federico, él es abogado, para los que no lo sepan. A estas alturas, Federico tiene más profesiones que la Barbie. Él, entre todas las cosas que ha hecho en su profesión, se ha especializado en el derecho mercantil y ha trabajado muy, muy, muy involucrado en lo que es el sector financiero, que yo me atrevo a decir que es de los más despiadados. Yo lo he visto como una espectadora muy cercana y realmente me asombra, ¿no? Yo he tenido ciertos trabajos corporativos, pero por mi profesión sí se dan estos psicópatas narcisistas, pero no tanto como en el sector financiero. De hecho, yo le digo a todos mis amigos, porque yo ahorita precisamente estoy arrancando un nuevo, no quiero llamarlo emprendimiento, porque emprendimiento suena el que hace galletitas, sino... Bueno, pero puedes prepararte unas galletitas de vez en cuando. Y eso no tiene nada de malo.
pero, o sea, esto es, o sea, es una empresa de consultoría, un proyecto de consultoría de negocio empresarial. Y les explico a todos, a prospectos de clientes y todo, que la gente realmente, particularmente en este país, no es rica por falta de escrúpulos. Sí, vale, qué terrible. O sea, ¿qué es lo que tú necesitas realmente para ser rico? Es no tener escrúpulos. Sí, qué feo, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué es lo que evita muchas veces que tú agarres una oportunidad que puede ser lucrativa? Tú dices, yo no me voy a meter en eso. Eso es demasiado feo. Sí. ¿Ves? Entonces está el que dice, tú no te metes. Me meto yo. 2 veces y meto toda mi familia. Ah, sí, bueno, hemos vivido muchos años de eso y estamos pagando unas consecuencias altísimas precisamente por esa falta de escrúpulos, ¿no? De estos sociópatas. Ahora bien, esta psicopatía subclínica nos habla de una cero empatía, que ven a los empleados como unos recursos o unas piezas de ajedrez, son capaces de pisar a todo el mundo. Ahora, el atractivo oscuro de todo esto, ¿por qué los promovemos? O sea, ¿por qué les, como decimos aquí en criollo, les picamos el quesillo? Porque a corto plazo su frialdad parece determinación y esa arrogancia de muchos de estos jefes parece seguridad. Y bueno, sí, en parte es seguridad y determinación, pero para pisarte, ¿no? Por supuesto, es una cosa terrible. Uh-huh. Fíjate, el mismo rasgo, que al parecer, pues el mismo rasgo que hace que un hombre no sienta nada al dispararle a otro, es el que hace que un CEO despida 5,000 personas por Zoom sin que les altere el sueño. O un presidente con un pito. Ah, sí. Bueno, ya que estamos hablando de eso, vamos a hablar de una figura que nosotros hemos mencionado muchas veces en el podcast, en episodios históricos, pero esta vez vamos a hablar de él, no tanto como el dictador o como ese impacto histórico sobre un país, sobre un continente o sobre el mundo, sino vamos a hablar de él como el CEO de una corporación, en ese momento llamada la Unión Soviética. De hecho, señora, vamos a hablar de Stalin. Daniela, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo llames el CEO de una corporación, porque cuando estamos hablando del comunismo de la Unión Soviética, todo pertenecía al Estado. Sí, claro. Y por ende, él era el CEO de absolutamente todo. Exacto. O sea, y era un jefe nefasto, ¿eh? Él fue un gobernante nefasto, un hombre despreciable, pero fue un jefe nefasto. Vamos a dar algunos datos, información clave. Si usted no sabe el lado de jefe de Stalin, bueno, se lo vamos a contar. Él no creía en el feedback. Su método de evaluación era la purga. Y eso lo sabemos. O sea, él cuando él toma el poder, recordemos que Stalin era contador. Era el tipo de los números. El del lápiz azul y rojo. Exactamente. Entonces era un tipo que todo lo medía de una manera muy, muy, muy fría. Todo el que le podía hacer sombra, el tipo se lo sacó de encima. Sí. Y eso incluye al loco que lo mataron con el picayelo allá en México, a Trotsky. Sí. Porque el que era su jefe, Lenin, se murió. Ah, sí. De hecho, Lenin decía, este tipo es muy brusco para tomar el poder. Mosca con él. Mosca con él. Y bueno, imagínense ustedes. Ahora, durante el Gran Terror, este señor firmaba cuotas de ejecuciones para sus jefes de departamento. Aquí, con suerte, te mandaban a Siberia, con suerte. Ahora, sus subordinados directos, como este señor Beria, que es Jalamecate Beria, o Khrushchev, desarrollaron tics nerviosos y problemas digestivos crónicos. Khrushchev confesó años después que cada vez que Stalin lo llamaba a su despacho, él no sabía si regresaría a su casa o si lo enviarían directamente al sótano de la Lubyanka. Imagínate eso. Imagínate el miedo. Esto es otro nivel, ¿no? Uh-huh. Cuando Stalin murió de un derrame cerebral, sus guardias y empleados lo encontraron tirado estaba orinado. Sí. O sea, básicamente. Pasaron horas antes de que alguien se atreviera a entrar en su habitación y llamar a un médico. Primero porque estaban todos los médicos presos. Eso cabe destacar, ¿no? Pero bueno. El miedo era tan grande que prefirieron dejarlo morir antes de arriesgarse a interrumpir su descanso sin permiso. Sí, señor. Nadie Bien se atrevió hecho, a entrar no a la habitación cuando él sufrió un derrame.
era su propio sistema de terror el que hizo que muriera solo tirado en el suelo porque todos le tenían miedo. Y bueno, y me imagino que diría, bueno, vamos a dejar que se muera mejor. Ahora, imagínate cómo sería Beria, Sí. que era su mano derecha en la maldad, en las vainas más malas. Que Stalin le tenía pánico A ver, a Beria. ¿era más malo que él? No Era- sé si era más malo que él, pero bueno, estaban ahí. No, era más malo porque la psicopatía de Stalin era muy fría, pero Beria tenía problemas. Sadiquito, pues. Era sadiquito, sí, era rarito. Este era rarito. Este señor aplicaba el micromanagement extremo, Stalin. Corregía desde los guiones de cine, las partituras, los reportes técnicos, los artículos de prensa. Nada podía, nadie podía decidir sin él, sin que él supervisara todo. Yo eso lo he vivido y yo creo que todos hemos vivido algún jefe así. Ay, Ahora, sí. fíjense, el tipo era tan malo que solía caminar por los pasillos del Kremlin con botas de suela blanda para no hacer ruido. Y se le aparecía a la gente por detrás. Exactamente. Mientras estaban trabajando, ¿sabes? Y de repente tú te volteas y está el bigote ese malvado atrás. De hecho, se dice que disfrutaba de la respuesta fisiológica del miedo. Me Cuando la encantaba gente meter se miedo. cagaba en los pantalones, cuando el tipo se le ponía atrás, el tipo disfrutaba eso. Sádico. Ahora, él solía asignar la misma tarea a dos personas distintas sin que ellas lo supieran. Imagínate tú qué nivel de toxicidad como jefe. Luego las enfrentaba en reuniones para ver quién humillaba a quién. Y así evitaba que sus subordinados se aliaran contra él. También lo he vivido. Ujú, sí. También sí, lo he sí. vivido. Mira, él tenía un particular criterio de selección. Él no ascendía a los más brillantes, sino a los más leales, o bueno, a los más asustados en este caso. Él decía que la gratitud es una enfermedad que sufren los perros. Qué feo. Fíjense, este loco corregía personalmente los artículos de los periódicos. Si un periodista usaba un adjetivo que no le gustaba, ese periodista misteriosamente desaparecía el día siguiente. Era el editor en jefe más letal de la historia. Yo he conocido personajes así, pero bueno, no tanto a nivel de desaparecerte, pero bueno. Bueno, pero te pueden desaparecer de la oficina. De la nómina. De la nómina. Mira, en estos días vimos un video muy chistoso de un joven que dice que en uno de sus primeros trabajos en Estados Unidos él no hablaba bien inglés y que lo citaron a una reunión uno por uno y a él lo citan. Le dicen algo, él no entiende, él asiente y bueno, y no entiende mucho, pero se va a su reunión y se va y al día siguiente, él vuelve a su trabajo, sigue trabajando su jornada, al día siguiente vuelve a trabajar. Y así van pasando los días hasta que él le pregunta a alguien, mira, ¿y toda esta gente que trabajaba conmigo, que entró a la reunión el otro día, qué pasó? Porque como llamaron a varios, le dicen, no, bueno, los votaron. ¿Y a ti te votaron Y a ti también? A ti también te votaron. Y él dice, pero es que yo no entendí eso. Bueno, claro, como seguiste viniendo, pues bueno, te dejamos, pero a ti también te habían votado. Y él dice que él siguió yendo, le siguieron pagando y finalmente, tiempo después, él se fue de ese trabajo porque se cansó, pero él no aceptó el despido porque no lo entendió. Pero la manera en la que él lo cuenta es muy, muy simpática. De hecho, una de las cosas más difíciles que hay de salir de una relación tóxica con un jefe es irte. Sí. O sea, cuando eres de verdad personal de confianza y eres tú el que decides que no vas a seguir en esta relación tóxica, ellos te engatusan para que tú te quedes. Sí, vale. Sí, te prometen un poco de cosas. Es insólito. Sí, tú has estado ahí. Yo he estado ahí, por y supuesto. te has ido también. Mira, entre las cosas locas que hacía este señor, él obligaba a su equipo a trabajar hasta las 4 de la mañana para estar disponible si él llamaba. Como él era noctámbulo, pues obligaba a todos sus ministros y subordinados a trabajar hasta la madrugada porque en cualquier momento podía llamarlos. Si no estabas en tu escritorio a las 3 de la mañana, eras sospechoso de traición. Nosotros hemos tenido aquí personajillos de esos que supuestamente llamaban de madrugada y tú tenías que estar al pie del cañón. Pero Daniela, eso es lo más normal del mundo en esto. Conforme va subiendo, porque la gente piensa, o sea, este tipo de situaciones la tiende a vivir el que está más pegado. O sea, como conforme va subiendo, tus responsabilidades
van creciendo. Y por lo general los sueldos no se justifican, no se a ajustan. tu nivel de responsabilidad y de esclavitud. Ese es un problema del mundo corporativo actual. Uh-huh. Se han inventado unos títulos sumamente rimbombantes que te hacen sentir importantísimo. Gerente de no sé, bla, 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 bla. Y cuando vienes a ver el sueldo, es lo que gana una persona que vende empanadas en la calle. Claro. Y no tiene el más mínimo sentido, porque la persona que vende empanadas en la calle, vende sus empanadas y cuando termina se va y duerme feliz. En cambio, este pobre pendejo se queda trabajando y está pendiente de que lo llamen y para nada. Para nada, no, exactamente. Ahora bien, hay una anécdota muy particular que nos puede resumir bien claramente quién era este señor como jefe. Estamos hablando de Stalin y del terror que le tenía. Está la historia de los 11 minutos de aplausos, donde el primero en sentarse podía terminar en el gulag. Esto parece un juego. Parece un juego, o sea, el juego del calamar versión, sí señor. Existe una historia famosa en una conferencia donde tras mencionar a Stalin todos empezaron a aplaudir. Mira, pasaron 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 11 minutos. Nadie se atrevía a ser el primero en dejar de aplaudir porque eso significaba falta de lealtad. Imagínate ese poco locos aplaudiendo, ¿no? Mirándose unos a otros. Finalmente, un señor que se cansó, el director de una fábrica de papel, y decidió sentarse. Y bueno, y todos dejaron de aplaudir después de que él se sentó. Esa misma noche, ese señor fue arrestado. Sadismo puro, eso no tiene otro nombre. Sí. Ahora, fíjense, muchas personas dicen que Stalin inventó el micromanagement extremo. Él corregía los guiones de las películas y las partituras de los músicos. Sí. ¿Qué sabría él de eso? O sea, era de esos jefes que... Exacto. O sea, era una persona que había sido bañado con el poder absoluto y eso lo hacía pensar que él sabía todo. Sí, vale. Disociado y enfermo de poder. Era ese jefe que te quería supervisar todo, pero en este caso, si tú te equivocabas, podías tener un pelotón de fusilamiento atrás, ¿no? Ahora, yéndonos al mundo corporativo, yéndonos al mundo tecnológico, porque aquí hay unos personajes que han despertado muchísima admiración y mucha gente que los admira, pero poco a poco han ido saliendo a la luz ciertos detalles que te das cuenta que esta gente es el sueño de un psiquiatra, ¿vale? Exacto, güey, y que pasa el primer perro, que era Steve Jobs. Uh-huh. ¿Qué era Steve Jobs? Un narcisista, pero con 4 pares. Sí. Fíjense, su habilidad para mentir y convencer a otros de lo imposible era real. Sí. Y eso no me cabe la menor duda de que esta persona se imaginó el iPhone antes que se pudiera hacer. Sí, claro, no, sin duda ha tenido esa genialidad, ¿no? Y por eso también revolucionó el mundo tecnológico. Claro, pero necesitaba personas como Wozniak, claro, que ejecutaran las cosas. Las ideas, claro, porque el tipo lo que pensaba era que él vivía en lo supersónico. Ah, coño, qué de pinga, ¿no? Lo que viste en lo supersónico. O el zapatófono de Maxwell Smart de la gente 86, sí, que era un teléfono en mi zapato. Y alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo, ¿sabes? Sí, tal cual. Y el mundo lo recuerda a él. Sí. Y no al que inventó el zapatófono. Pero mira, este señor tenía algo que se llamaba la prueba del elevador, la prueba del ascensor. Él despedía gente en el trayecto de 30 segundos si no le gustaba su respuesta. Tú te montabas acá y coincidías en el ascensor con Steve Jobs. Y tenías la mala suerte que el tipo te hacía alguna pregunta. Y tú tenías 30 segundos, o sea, el elevator pitch ahí, ¿no? Pero es al revés. Sí, si a él no le gustaba tu respuesta, te podían votar. Salías del ascensor y te mandaba a votar con recursos humanos. Aparte, obviamente, cuando uno ve la película o lees un poco de él, tú te das cuenta, simplemente por cómo trató a la hija, de que era una persona que no tenía nada de empatía. Sí. Pero fíjense cómo funcionaba la falta de empatía en la oficina. Él estacionaba su Mercedes sin placa en un puesto de discapacitados de Apple a diario. Cuando le preguntaban, simplemente decía que su tiempo era más valioso. Qué horrible, qué persona tan horrible. Mira, en las entrevistas de trabajo, él solía preguntar cosas humillantes. Le gustaba como insultar la inteligencia del candidato solamente para ver, y cito entre comillas, si tenían lo que hay que tener para ese trabajo.
Si tú te quebrabas, titubeabas o simplemente te quedas con cara de, te votaba, estaba afuera. No te iban a dar el cargo. Fíjate, después tenemos el caso de MobileMe. Cuando el servicio falló en su lanzamiento, Jobs reunió a todo el equipo y les preguntó: ¿alguien me puede decir qué se supone que hace MobileMe? Cuando le respondieron, él gritó: entonces, ¿por qué mierda no hace eso? Y en ese mismo momento despidió al líder del equipo, ahí mismo y frente a todos. Sí, le gustaba hacer como esas reuniones y humillar al líder de un team. En público. Sí, sí. Qué bajo. Sí, pero no tan bajo como este otro peluche, porque, bueno, Steve Jobs falleció ya hace unos años. De hecho, inmediatamente su muerte se idealizó mucho su figura, porque, bueno, también vino todo ese boom de Apple y porque también nos dimos cuenta que faltaba su figura en la importante marca, porque luego de él se volvieron como loquitos y fíjate que no ha habido nada realmente revolucionario así como cuando él estaba vivo, pero bueno. El hecho es que él se muere, se idealiza un poco la figura de Steve Jobs. En el caso de Steve Jobs, por lo menos, trajo algo al mundo que no existía. Exacto. Claro, fue una cagada completa porque estamos hablando que es un tipo que destruyó la industria musical. Sí. iTunes destruyó la industria de la música. Y hoy en día están todos los músicos que si no vendes las franelas... Sí. te mueres de hambre. Sí, porque ya no podemos hablar ni siquiera de los shows porque tenemos a la gente de Ticketmaster haciendo desastres también por su lado. Pero bueno. Psicópatas por todos lados. Está lleno de psicópatas. Pero vamos a hablar de otro que está vivo, vivito y coleando y que hace locuritas y que además se compró una red social para hablar sin que nadie lo silenciara. Estamos hablando de Elon Musk. Este hombre también fue muy admirado en un momento determinado. Pero bueno, con el pasar del tiempo y sus últimas acciones se ha salido a la luz que es más psicópata narcisista que pero ¿cómo es que líder dicen? genial. O mueres como héroe, o mueres joven como héroe, o pasa el tiempo suficiente para convertirte en villano. Sí, ¿No ya Musk creo que pasó a verse como supervillano. Fíjate, él tenía la costumbre, o tiene la costumbre de mandar el correo de medianoche exigiendo sumisión total o renuncia. Este es otro que no duerme, ¿no? Y no le gusta que su gente duerma tampoco. Él es famoso por desmantelar equipos enteros. En Twitter lo hizo por puro ego o una especie de ahorro mal calculado, votó un gentío. Fíjate, es un experto en mantener a todos en un estado de alerta constante donde nadie sabe si su puesto existirá en la mañana. Sus empleados se enteran de cambios estructurales masivos al mismo tiempo que el público leyendo la publicación a las 2 de la mañana. Sí. O sea, bueno, pero es que están como cortados con un patrón. Sí. Ahora en X, su red social, o antiguamente Twitter, que la compró, se reportó que Musk ordenó imprimir el código programado por los ingenieros en las últimas semanas para revisarlo físicamente. Si no habías escrito suficientes líneas, estabas despedido, ignorando muchas veces que la calidad del código no es la cantidad. Eso puede decirnos muy claramente el tipo de jefe que es. Fíjate, esto es una cosa que yo sí vi una vez en una oficina. Él instaló camas en las oficinas de San Francisco y sugirió que los que no se quedaran a dormir no estaban comprometidos con la misión a Marte. Yo esto lo vi en un momento determinado en una oficina. Que la gente se tenía que quedar a dormir ahí. No, el tipo tenía una cama. ¿En serio? El tipo tenía una cama, era una biblioteca. Ajá. Que tú apartabas los libros y bajaba una cama. Pero la cama no era usada para dormir. No. Tipo jefe, así debe haber sido la cama de la ejecutiva de JP Morgan. El estante de la ejecutiva de JP Morgan era una cama, señores. Uh-huh. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Él decía que el uso del propósito heroico era como para justificar esa explotación laboral. El que no se queda es porque no está comprometido con esta misión tan heroica de Marte. Ay, por favor. Pero bueno, vamos a ver a otros personajes. Esta también viene del área tecnológica y esta es peor todavía porque esta copió cosas de otros ella se creía Steve Jobs. Sí, de hecho se vestía igual, se vestía con el cuello tortuga negro. Estamos hablando de Elizabeth Holmes. Nosotros en algún momento hablamos de que tenía la misma, todos tienen más o menos la misma mirada. Pero ella la fingía.
En el caso de ella estudió a los personajes a los que ella se quería parecer y fingía esa mirada intensa y fingía ese no pestañear como para causar intimidación y seguridad y demostrar una supuesta seguridad. Pero además usaba un distorsionador de voz donde hacía que su voz sonara más grave como para que la respetaran más, para que por este tema de que ella era mujer y ella decía que las mujeres no las tomaban tan en serio, entonces ella era un personaje. Ahora, yo me pregunto... Como jefa. Ella está presa, por cierto. ¿Por qué está presa? Bueno, porque ella creó una plataforma tecnológica que supuestamente hacía unos análisis de sangre que no funcionaban y llegó a engañar a un gentío y da unos diagnósticos inverosímiles y fue un caos total, ¿no? Ahora, fíjate, esta compañía se llama Theranos y hay un documental buenísimo sobre eso que nosotros lo vimos. De hecho, hay una película, la hace Amanda Seyfried, no la hemos visto. Sí, yo creo, realmente es una lástima que no lo haya hecho... ¿Quién? Anne Hathaway. Anne Hathaway no lo pudo hacer porque no tenía los ojos azules, pero ella se parecía más a Anne Hathaway que a Amanda Seyfried. Sí, Amanda Seyfried de cara buena. Sí. Cuesta verla como mala. No le da, pero bueno. Fíjense, esta compañía, Theranos, tenía un equipo de seguridad compuesto por exagentes que seguían a los empleados incluso fuera de hora de oficina si sospechaban que cualquier empleado iba a hablar con la prensa. Claro, obviamente, tú tenías una compañía que era cartón, era mentira. Claro, era todo un bluff. Ella, lo que les estábamos diciendo, ella usaba una voz artificialmente grave. Los psicólogos dicen que este es un rasgo de mimetismo, de poder. Ella sabía que en un mundo dominado principalmente por hombres, una voz más profunda se asocia con mayor competencia y autoridad. Entonces, bueno, el engaño era completo, ¿no? Ahora, eso da un poco de risa, ¿no? Porque tú escuchas el discurso de Churchill. Sí, o sea, The Finest Hour. The Finest Hour, y si hay alguien que se embraguetó con... never surrender. Que se embraguetó con una situación fea fue Churchill, ¿no? Sí, con esa voz, fíjate. Bueno, pero era hombre, pues. Ya, lo que pasa es que estaba rascado todo el tiempo. Ahora, fíjense, cuando los resultados de las pruebas que ordenaba esta señora fallaban, ella ordenaba borrarlos y usar máquinas de la competencia, que era la compañía Siemens, a escondidas, mientras les decía a sus empleados que eran unos fracasados por no lograr que la tecnología de Theranos funcionara. Sí, fíjate, en Theranos los empleados tenían prohibido hablar entre ellos sobre el proyecto. No solamente los perseguían para ver que no hablara con la prensa, no podían hablar entre ellos. Si un científico veía algo que no funcionaba y se lo decía a un colega de otro piso, la seguridad contratada por ella los escoltaba hasta la salida. Aparte, yo creo que esto es lo que... Aquí es donde llegamos a territorio Disney. Obligaba a los empleados a cantar canciones sobre ella y de cómo iba a cambiar el mundo. Y obviamente, como buena psicópata, usaba el gaslighting masivo. Cuando las máquinas explotaban en el laboratorio, ella le decía a los ingenieros que el problema era la actitud negativa de ellos, no la tecnología. Imagínate tú, qué desgraciada. Pero mira, otro personaje, además padre de una figura nefasta, señores, Robert Maxwell. ¿Les suena Maxwell? Bueno, él tenía un yate, de donde se murió, spoiler, que se llamaba Lady Ghislaine. Sí, señor. El papá de Ghislaine Maxwell, la mujer esta que ayudó a Epstein en todas sus cochinadas. Este señor era un tirano, señores, tirano. Sí, totalmente. Fíjense, él instalaba micrófonos en las oficinas de su jefe para oír los chismes. Gastó fortunas en sistemas de grabación en las oficinas de Londres y se descubría que 2 empleados habían ido a almorzar juntos sin su permiso, los despedía. Él quería una devoción religiosa. Ahora voy con un detalle de esto. No voy a decir quién, pero aquí hubo una compra de un banco que se realizó porque estaban instalados unos micrófonos en la sala de conferencias y uno de los accionistas se enteró que los otros accionistas estaban dispuestos a comprarle el banco por X cantidad. Ajá. Cuando él escucha las grabaciones, se va a otro banco y pide un préstamo. Y lo compra. Y cuando ellos le presentaron la oferta, él presentó una oferta más grande y les compró su parte.
Imagínate tú. Esto existe. Esto existe. Claro, lo usaba, dice que para evitar la deslealtad y qué sé yo, pero seguramente era para hacer sus cochinadas. Pero es que aparte, este señor se dice que era espía del Mossad. Sí, de él se dicen muchas cosas. Él estaba metido en cosas feas. Y su muerte es muy rara. Ahora, se dice que hacía que sus empleados lo esperaran en el baño para dictarles órdenes mientras él estaba en el inodoro. Él humillaba a sus editores públicamente solo para ver quién se quebraba primero. Él era dueño de un periódico o de una cadena. De una cadena de medios. Ahora, esto de los empleados en el baño y las reuniones en el baño lo hacía Lyndon Johnson. Ah, sí. Que aparte, él estaba muy orgulloso de su aparato reproductivo. Y hacía que lo vieran. Y hacía que lo vieran. Ese era otro jefe tóxico. Y que le gustaba. Y era close talker, así como en Seinfeld. Que te hablaba pegadito. Le hablaba pegadito a la gente. Qué desagradable. Sí, y cada vez que podía se empelotaba. Ay, no, qué feo. Ahora te digo algo. Este señor disfrutaba insultar a directivos millonarios por su peso o su ropa frente a los demás. Pero curiosamente este tipo medía casi 2 metros y pesaba 130 kilos. Él no era delgadito, precisamente, no era un hombre pequeño. Pero a lo mejor se metía con los chiquitines. Sí, bueno, pero no le gustaban, se burlaba de los gordos, se burlaba de cómo se vestían. Era un bully. Era una mierdita. Ahora, fíjense. ¿Qué lo hizo caer a él? Él saqueó el fondo de pensiones de sus propios trabajadores. Wow. Cuando eso se descubre, él misteriosamente cayó de su yate. Pero espérate, él no solamente saqueó el dinero de las pensiones, sino que lo usó, el dinero de sus empleados, para comprar acciones de su propia empresa y así inflar artificialmente su valor y parecer un genio financiero. Era una mente, ¿no? Él aprovechaba de su tamaño, como decíamos, era un tipo que pesaba 130 kilos, medía casi 2 metros y dice que le gustaba intimidar físicamente a sus empleados y les gritaba, también les hablaba cerquita en la cara, les gritaba centímetros de la cara. Como Lyndon Johnson. Sí, exactamente. Pero los regañaba. Ahora, curiosamente, fíjense, él murió solo en su yate y lo más triste es que cuando se dio la noticia, muchos de sus empleados brindaron. Tras su muerte en el mar se descubrió que el gran jefe había saqueado 400 millones de libras de los fondos de pensiones de sus empleados. O sea, es un jefe que no solo te explota, sino que les robó el futuro a todos ellos. Sí. Ese es el legado de un jefe psicópata. Nadie llora en tu funeral. Y para colmo, tu hija... Sí, pasa la historia como lo que pasó. No, es que definitivamente esto es un tema generacional, ¿sabes? Cuando estábamos hablando precisamente de la parte bancaria, los banqueros tienen hijos que son banqueros. ¿Ok? Y esa es una educación que empieza desde la casa. Sí. Esa falta de escrúpulos inculca. Por supuesto. Mira, aquí hay otro caso que es considerado como el casi crimen de Al Dunlap. Al de la motosierra, fíjense. Este tipo lo contrataban las empresas para sanearlas y su apodo, era principalmente pues, Al, el de la motosierra. Ahora, ¿por qué? Su estilo, fíjense. Su estilo era llegar, despedir a la mitad de la plantilla en un día y cerrar las fábricas que eran el alma de pueblos enteros. No le importaba tres pepinos. Se jactaba de que le gustaba ver llorar a la gente en su oficina. Ay, qué sádico. Una vez, para una foto de una revista, posó como un mercenario con metralletas. Esto de ver a la gente llorar, mi padrastro, que era un abogado muy maluco, decía que le gustaba los embargos y le gustaba sacar a la gente de sus casas, pues le gustaba ver a la gente llorar. ¡Qué sadismo! Para que tú veas. ¡Qué feo! Ahora bien, dato perturbador, señores, cuando murió su primera esposa, él no fue al funeral. ¿Saben por qué? Porque él estaba muy ocupado cerrando un trato. Ahí tú ves el tipo de persona que era, ¿no? Ahora bien, ya casi para terminar, todos hemos tenido alguna vez una experiencia laboral de esas donde uno dice, yo tengo que salir de aquí. Bueno, señores, si usted está viviendo eso, les tenemos aquí una especie de test que vamos a hacer a manera de ping-pong. Ya van dos.
porque lo hicimos con las suegras ahorita en una publicación. Pero bueno, vamos con la Esta primera. es nuestra labor social. Salga de la suegra tóxica, ahora salga del jefe tóxico. Primera frase. Aquí no somos una empresa, somos una familia. Traducción. En las familias no se pagan horas extras y el abuso emocional es parte de la cena, así que huye. Frase 2. Busco a alguien que no tenga horario, que se ponga la camiseta, es decir, que se remangue las mangas. Traducción. Quiero un esclavo que no tenga vida propia y que me pida permiso hasta para ir al baño. Frase 3. Yo no te pago para pensar, te pago para hacer. Señores, esto es una bandera roja de jefe autoritario que teme que descubras que él no sabe nada de lo que está haciendo. Frase 4. Me decepciona tu falta de compromiso porque te fuiste a las 5 de la tarde, tu hora de salida. Esto se llama, señores, gaslighting laboral. Te hace sentir culpable simplemente por tener tus derechos básicos. Frase 5. Las puertas de mi oficina siempre están abiertas. Ay, yo sí he escuchado esto. Mira, cuidado, a veces están abiertas solo para que entre información que luego va a usar en tu contra para robarte tus ideas, para ver con qué te destruye después. Señores, si marcaron más de 3, actualicen sus currículum Es el porque momento de actualizar ese LinkedIn. esto no es un trabajo, es un campo de concentración corporativo. Recuerden, señores, el trabajo es un contrato, no una servidumbre. Si tu jefe se parece a Stalin, a Elon, a Maxwell, pues bueno, corre. Ahora, ¿cómo puedes identificar si tu jefe es un psicópata? Esto es un checklist básico, muy elemental. Aquí es donde ustedes tienen que anotar y compartirnos después. Fíjense, lo primero, el encanto superficial. Al principio te hace sentir que eres su mano derecha. Esto se llama love bombing laboral. Ay, sí. Sí, total. La mentira patológica, señores, cambia la narrativa para que siempre parezca que él tuvo la idea ganadora. Después tú tienes 0 responsabilidad. Si algo sale mal, la culpa es tuya. Si sale bien, el mérito es de él. Y el parasitismo, señores, esta persona, esta figura, este jefe tóxico vive del esfuerzo de los demás sin aportar trabajo real. ¿Ya lo identificaron? ¿Se parece a su jefe? ¿Tuvieron un jefe así? Esto es un jefe mierdoso, ¿sabes? Sí, y común, muy común. Ahora, la reflexión, señores, de esto, podemos ver cómo el sistema corporativo actual, con esas métricas despiadadas, es el caldo de cultivo para que estos personajes asciendan. No es que el poder los corrompa, es que los psicópatas están diseñados para ganar en este tipo de juegos. Solo nosotros podemos acabar con esto. Wow, Daniela. Después de Mi secta Exacto. anticorporativa. Después de este recorrido por los despachos de Stalin, Musk y los rascacielos JP Morgan, uno se queda con una sensación bastante extraña. Parece que el sistema no solo permite que estos perfiles lleguen arriba, sino que los invita. Les pone la alfombra roja y aparte les da un bono de bienvenida. Así es. Así que esta es la trampa. Confundimos la falta de escrúpulos con determinación y el narcisismo con visión. Pero al final del día, la historia nos demuestra que los imperios construidos sobre el miedo siempre tienen una fecha de caducidad y suele ser bastante dramática. Bueno, ya sea que te caigas del yate, termines en una celda en Texas o mueras solo en el suelo frío porque, bueno, nadie se atreva o quiera entrar a ayudarte. Y aparte que no tengan ni siquiera a quién llamar, pues en el caso del desgraciado de Stalin, había metido presos a todos los médicos medianamente decentes que habían en Moscú. Sí. No había un médico a 120 kilómetros, era una cosa loquísima. Sí. Así que si mañana llegas a tu oficina y sientes ese frío en la nuca, ese nudo en el estómago cuando tu jefe te llama, o si te acabas de dar cuenta de que tu líder inspirador tiene más parecido a Stalin que de mentor, recuerda que el trabajo es un intercambio de talento por dinero, no de tu alma por servidumbre. Muy importante. Nos han vendido mucho esa frase de trabaja en lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida. Ya va. Trabajo. El trabajo te tiene que pagar dinero por tu talento y por tu esfuerzo. Tu tiempo, el tiempo que tú pasas fuera de tu casa o haciendo cosas que te gustan, Sí, con ese cuento de que, ay, no, pero es que yo amo mi trabajo. Si lo amas demasiado y no cobras por él, es un hobby, no es un trabajo. eso. Pero bueno,
No dejes que te convenzan de que ser eficiente significa dejar que te pasen por encima. El mundo ya tiene suficientes psicópatas en el poder. Lo que necesita es gente que se atreva a poner límites. Sí, señor. No temamos poner límites. Yo creo que tampoco volverse uno un déspota, ¿no? Pero hay que quererse y poner límites. Así como uno pone límites en las relaciones de pareja, en amistades, en las relaciones familiares. Lo que pasa es que si pones demasiados límites... te vuelves incómodo y te botan. Y te votan. O sea, es el sistema el que está mal, Dani. No es. O sea, el problema es el sistema. Pero mira, aquí también hay una reflexión para los que emprenden y contratan gente. Cuando uno le toca ser jefe, uno también se tiene que revisar. Es la misma reflexión que hicimos cuando hicimos el episodio de las suegras, que yo te decía que actualmente, en este momento de mi vida, ya yo soy suegra y que me siento muy contenta de serlo y lo disfruto muchísimo y me considero que no soy una mala suegra. No sé, eso me lo dirá mi querida Cami, pero creo que no lo soy. Ahora, con el tema de ser jefe pasa más o menos lo mismo. Yo he sido jefe, he tenido equipos de trabajo pequeñitos, he tenido equipos de trabajo medianos y es fácil a veces disociarte un poco. Pero que hay empleados mierdosos. Ya va. Es el momento de poner también las ser cosas. El abogado del diablo, sí. Yo creo que si cada quien hace lo que le corresponde y sabe poner sus límites y no, o sea, no pierdes los escrúpulos. Pero yo creo que parte al final de uno. Exactamente. O sea, es uno el que si vas creciendo en una empresa y te van entregando un grupo de trabajo a tu cargo, tú los tienes que tratar distinto. Eres tú el que tienes que cambiar. Exacto. Ahora, aquí nos vamos de nuevo a la salud mental, que yo creo que es algo que hay que atender urgentemente, sobre todo en estos tiempos modernos que vivimos. Estamos locos de bola todos. Donde se habla muchísimo de la salud mental, pero la verdad es quienes están realmente atendiéndola o cuidándola. Y yo creo que todo parte, o sea, estoy convencida de eso como madre de 3 hijos que soy, que gran parte de esto parte desde el hogar, desde aprender a poner límites, aprender a respetar los derechos y el espacio del otro como individuo, o sea, son muchas cosas. Y un trabajo, señores, en este caso que estamos hablando de la parte laboral, es un trabajo, no puede ser tu vida. O sea, a ti no te puede llamar tu jefe a las 3 de la mañana o te van a decir con el cuento de somos una gran familia y te compraron una pizza y te tienes que quedar un viernes hasta las 11 de la noche. No, o sea, la vida no puede ser eso. Pero fíjense, es el momento de decir que puede haber una situación especial. Sí, por supuesto. Puede haber algo, o sea, puede estar el destino completo de la oficina pendiente de ese día. Y es trabajo del jefe explicarle a sus empleados por qué es tan importante que ese día y él se tiene que quedar con ellos. Claro. Porque espérense, ahí es donde cambia la situación. Fíjate, yo siempre tuve una política cuando llegué a tener un equipo más o menos grande de personas a mi cargo, de yo no les pedía que hicieran nada si yo no sabía hacerlo primero. Así sea lo básico, ¿no? Porque, o sea, es parte de mi filosofía. De hecho, nosotros arrancamos haciendo podcasts para otras personas, habiendo hecho primero el nuestro, para aprender desde adentro cómo se hacía y luego enseñarle a otros cómo hacerlo y luego poder producirle a otros sus proyectos. De hecho, nosotros tenemos una productora de podcast, ya tenemos yo creo que más de 2.000 horas de producción de productos externos a cosas muy importantes, pero el trabajo arrancó de aprenderlo a hacer nosotros primero. Sí. De hecho, uno se da cuenta cuando una persona no sabe que esto que acabamos de hacer nosotros, que es prácticamente corrido, no es tan fácil. No, claro. Pero eso tú lo aprendes con la práctica y yo creo que funciona para todo. Tú no puedes llegar y exigirle a una persona determinadas funciones, resultados, si tú no sabes realmente cómo llegar ahí o lo puedes guiar de alguna manera. Exacto, porque no es nada más la parte técnica, es cómo haces tú para que una charla como la que estamos teniendo nosotros sea entretenida. Tiene su manera. Claro,
Pero también es importante como persona que trabaja en una corporación y en una empresa, saber decir que no, ¿vale? No. Cuando no sepas no, algo, es Daniela. preferible decir que no antes de permitir que te exploten o dejar la torta, porque hay mucha gente que deja la torta. Lo otro es que uno como jefe también es muy delicado. Yo soy el rey de decir que sí, meterme en unos peos horribles. Sí. Bueno, y yo también. Y tener que inventarme, ¿y cómo hago Yo esto? también. De hecho, hay un meme muy chistoso que viene estos días de una persona que decía, bueno, listo, ahora a buscar en YouTube lo que acabo de decirle a mi cliente que sí, que sé hacer. Eso pasa también. Entonces, bueno, creo que es dando y dando, y yo pienso que lo principal es atender la salud mental y no darle más poder a los sociópatas que nos gobiernan. Bueno, Así que bueno, nada, con esto nos vamos a despedir del episodio 169. un saludo a nuestros mecenas que trabajan para nosotros. No, tampoco así, son Bueno, amigos. ellos Son van, amigos. pero van remando. Son amigos que nos invitan a un café. Usted nos puede invitar a un café de $3 mensuales, se lo vamos a hacer. O una botella de vino, ¿saben? También. Últimamente Bueno, estamos grabando en la noche y esto es más de vino que de café. Sí, totalmente. Pero bueno, patreon.com/cosas muy importantes si se quieren suscribir. También pueden suscribirse gratis al principio, explorar lo que hay por ahí. Hay mucho contenido extra. Y si se animan, se meten en algún plancito pago, como dijimos, desde $3 mensuales. Y apoyan la causa por ahí de esta rebeldía. Apoyan la causa. Apoyan la causa de la rebeldía del Chécher histórico, señores. Con la Exacto. bandera del Chécher histórico aquí venimos. El próximo episodio les prometemos algo de True Crime. Sí, Para lo ponernos tenemos. un poco sangrientos. Y de todas maneras, si usted quiere algo más light, escúchanos en la radio, que estamos de lunes a viernes, en 2 emisiones de las cositas muy importantes, 9 de la mañana y 4 de la tarde, Y los, que son los micros. los miércoles de 12 a 1. Una hora en vivo. Por Kiss FM 101.5, adulto contemporáneo. Y ahí pueden conectarse en los live a través de @cosas muy importantes y ver los programas en vivo, o simplemente seguirnos en Instagram, mandarnos sus peticiones, comentarios y sugerencias. Yo soy Daniel Ormazábal. Yo, Federico, y chau. Chau. El grupo muy importante presentó cosas muy importantes con Daniela y Federico, que siguen vivos a pesar de vivir en Venezuela con 3 hijos.